Bienvenido a Alrededor de la Fogata. En este espacio nos acercamos a los libros sin prisa, para escucharlos como se escuchan las historias cuando el ruido se apaga. La obra que tienes delante es una novela histórica que se adentra en el corazón del mundo mexica, en sus creencias, su poder y los acontecimientos que dieron forma a un imperio. A través de sus personajes y de una época marcada por la grandeza y el conflicto, este libro nos invita a mirar el pasado con atención y a dejar que la historia hable por sí misma. Capítulo 22. Cuauhtémoc. En el año 2 casa el emperador Axayácatl dejó de existir. A pesar de no poseer una personalidad de tan excepcionales relieves como la de Moctezuma Iluicamina, su ilustre antecesor había sabido ganarse el respeto y cariño de todos sus súbditos, merced a su arrojada valentía y a su incesante laborar en pro del engrandecimiento del imperio. Durante los 13 años de su gobierno habían tenido lugar múltiples e importantes acontecimientos. Considerable expansión de las fronteras tenocas, desprestigio, muerte y reivindicación de Citlalmina, frustrada intentona de adueñarse del poder llevada a cabo por un puñado de mercaderes ambiciosos y de militares desleales, y finalmente, el primer descalabro de las hasta entonces invencibles tropas aztecas. Concluidas las honras fúnebres, tuvo lugar la reunión del Consejo Imperial que habría de designar al nuevo monarca. La totalidad de la población vio aquella reunión como un simple requisito formal, pues todos daban por seguro que Ahuizotl, sin lugar a dudas la figura en esos momentos más sobresaliente del imperio después de Tlacaelel, sería quien asumiese las insignias de mando que en otros tiempos ostentaran los emperadores toltecas. En su calidad de Cihuacóatl correspondía a Tlacaelel enunciar en primer término, ante los restantes miembros del consejo, el nombre de la persona que a su juicio se encontraba mejor capacitada para ejercer las funciones de emperador. En las propuestas hechas por Tlacaelel habían sido designaciones anteriores unánimemente aceptadas, y si en aquellas pasadas reuniones se habían suscitado diferencias de opinión, se debía tan solo a la insistente petición formulada por los dignatarios tenocas, en el sentido de que fuese el propio azteca entre los aztecas quien pasase a ocupar el cargo de emperador, solicitud invariablemente rechazada por Tlacaelel en forma categórica, por considerar que ello conduciría a una concentración de poder que antiguas experiencias desaconsejaban. En esta ocasión, antes de hacer mención de algún nombre en especial, Tlacaelel trazó un panorama general de la situación prevaleciente en el imperio, añadiendo que se aproximaba una época que habría de requerir de profundas reformas, tanto en la mentalidad como en la organización de la sociedad azteca. Acto seguido, sin haber especificado en ningún momento cuáles podrían ser las posibles reformas a las que estaba aludiendo, afirmó que en vista de las nuevas necesidades a las que el futuro emperador habría de hacer frente, la designación para dicho cargo debería recaer en una persona poseedora de un espíritu particularmente innovador y propenso al cambio. Tlacaelel concluyó su exposición revelando el nombre de aquel a quien consideraba más apropiado, en vista de las circunstancias, para ocupar el alto cargo de emperador. Tizoc. Al escuchar el nombre pronunciado por Tlacaelel, una expresión del más completo asombro se dibujó en los rostros de sus interlocutores. Con la excepción de Ahuizotl, cuyas duras e impenetrables facciones permanecieron tan inescrutables como de costumbre, los demás integrantes del Consejo Imperial no pudieron impedir que la sorpresa asomase a sus semblantes y enmudeciese sus voces. Después de unos momentos de profundo y embarazoso silencio, Ahuizotl tomó la palabra. Con firme y reposado acento pronunció un breve discurso, exaltando la atinada visión que caracterizara siempre a Tlacaelel para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que afectaban al imperio. Debía, por tanto, acatarse su propuesta con la segura convicción de que ésta sería acertada. Si bien los integrantes del consejo no lograban superar el asombro que les causaba tan inesperada proposición, el enorme respeto que les inspiraba la personalidad del azteca entre los aztecas y la actitud asumida por Ahuizotl de apoyar incondicionalmente la resolución de Tlacaelel, terminaron por convencerles de que no tenía ya ningún sentido intentar llevar adelante sus propósitos iniciales de entronizar a Ahuizotl. Así pues, con voces que no denotaban una gran convicción, uno a uno fueron aprobando la designación de Tizoc como nuevo monarca del imperio. La reacción de Tizoc al tener conocimiento de lo acordado por el consejo fue primero de una franca incredulidad y posteriormente de un sincero rechazo a su designación como emperador,
pues no se consideraba merecedor de tan elevada dignidad. Durante el transcurso de una larga entrevista con el joven guerrero, Tlacaelel expuso a este las razones que explicaban su designación, o sea las trascendentales reformas que se proponía realizar y las cuales requerían de una nueva mentalidad al frente del gobierno. Tizoc quedó gratamente sorprendido al escuchar los planes del portador del emblema sagrado. Sin embargo, expresó de nueva cuenta sus dudas respecto a su propia capacidad para el desempeño de la difícil misión que Tlacaelel esperaba de él, y pidió 3 días de plazo antes de dar a conocer su resolución definitiva. Concluido el plazo, Tizoc acudió ante Tlacaelel para manifestarle su aceptación al cargo de emperador, así como su firme determinación de coadyuvar con todas sus fuerzas, desde su futura e importante posición, a la realización de los objetivos señalados por el heredero de Quetzalcóatl. Tal y como era costumbre, la entronización del nuevo monarca azteca constituyó la Gran Tenochtitlan a un memorable acontecimiento, que congregó en personalidades provenientes de las 4 direccionalidades del mundo conocido. Lujosos séquitos de grandes señores de apartados confines figuraban al lado de modestas representaciones llegadas de lugares igualmente distantes. La ceremonia de coronación alcanzó su momento culminante cuando Tlacaelel, una vez cumplidas todas las distintas etapas del complicado ritual, hizo entrega a Tizoc de los emblemas que le convertían en el legítimo sucesor del antiguo imperio de los toltecas. Tlacaelel y Tizoc comprendían muy bien las enormes dificultades a que habrían de enfrentarse para llevar adelante sus proyectadas reformas, particularmente la relativa a la supresión de los sacrificios humanos, razón por la cual se dieron a la tarea de planear con todo detenimiento cada uno de los distintos pasos encaminados a la realización de sus propósitos. El azteca entre los aztecas estimaba que en virtud de la importancia de los acontecimientos que se avecinaban, procedía a convocar a una reunión de todos los dirigentes de las organizaciones religioso-culturales de que se tenía noticia, con miras a la celebración de una asamblea semejante a la que tuviera lugar tiempo atrás, cuando apenas se iniciaba la labor de estructurar los cimientos sobre los cuales se había edificado el imperio azteca. Una reunión de esta índole, pensaba Tlacaelel, permitiría comenzar a crear una clara conciencia de los cambios que se estaban operando en el cosmos, así como de la ineludible necesidad de adoptar las medidas apropiadas para adecuar la actuación de los seres humanos a las nuevas condiciones existentes en los cielos. Considerando que lo más prudente, antes de llevar a cabo una asamblea de tanta trascendencia, era lograr una cierta unificación de criterio del pueblo y el gobierno aztecas, Tlacaelel y Tizoc decidieron dar a conocer sus propósitos en forma paulatina y escalonada, esto es, exponerlos primero a los integrantes del Consejo Imperial, posteriormente a los miembros de la Orden de Caballeros Águilas y Caballeros Tigres, y finalmente, ante todo el pueblo tenochca. Tras de penetrar en el vasto conjunto de lujosos edificios y de bien cuidados jardines que integraban el Tecpancali, Ahuizotl se encaminó en línea recta rumbo a la amplia estancia donde tenían lugar las reuniones del Consejo Imperial. Al cruzar el gran patio enlosado situado a la entrada del salón, dio alcance a Tlacaelel, que se dirigía con pausado andar hacia el mismo sitio. El Cihuacóatl Imperial saludó con amable acento al adusto guerrero y procedió a preguntarle sobre el estado que guardaba la salud de su esposa. Tiyacapantzin, la bella e inteligente mujer de Ahuizotl, se encontraba en la etapa final de un embarazo que desde el principio había sido motivo de graves dolencias. Las parteras que la atendían presagiaban un fatal desenlace tanto para ella como para la criatura, y sus pesimistas predicciones parecían estar a punto de cumplirse, pues Tiyacapantzin venía empeorando a ojos vistas conforme se aproximaba el momento del alumbramiento. Ahuizotl respondió que su esposa no había tenido ninguna mejoría y agradeció la preocupación que por ella manifestaba Tlacaelel. Ambos personajes entraron juntos al recinto donde habría de celebrarse la reunión y después de saludar a los integrantes del consejo ahí reunidos, ocuparon sus correspondientes lugares. Ahuizotl observó que no se hallaban presentes los reyes de Texcoco y Tlacopan, sino tan solo los altos dignatarios tenocas que en compañía de aquellos integraban el Consejo Imperial, lo que le hizo suponer que la Junta tendría por objeto tratar asuntos de índole estrictamente interna del gobierno azteca. La llegada del emperador no se hizo esperar y con ella dio comienzo la reunión. Tizoc anunció que la causa por la cual se hallaban congregados revestía una inusitada importancia y que deseaba fuera el propio heredero de Quetzalcóatl quien la diera a conocer,
anticipando de antemano que coincidía plenamente con los puntos de vista de Tlacaelel, y que su mayor anhelo era el de lograr la unánime aceptación del plan de acción trazado por este para hacer frente a los problemas que se avecinaban. Ante su reducido auditorio, Tlacaelel dio comienzo al que habría de ser el más brillante y emotivo de todos sus discursos. Como una especie de terremoto, cuyo comienzo fuera apenas un imperceptible temblor de tierra que lentamente va transformándose en una irresistible y estruendosa sacudida, las palabras del azteca entre los aztecas, en un principio serenas y pausadas, se convirtieron pronto en un torrente de desbordada elocuencia. Tlacaelel comenzó narrando los inesperados descubrimientos efectuados durante su viaje a tierras mayas. Con vivas imágenes describió el hallazgo del santuario perdido en medio de la selva y del excepcional mensaje que en él se conservaba. La historia completa de México, incluyendo su pasado, presente y futuro. Mediante un conciso resumen, Tlacaelel transmitió a sus oyentes lo esencial de la copiosa información contenida en el olvidado bajorrelieve maya, desde las referencias al grandioso esplendor de pasadas edades y a los periódicos cataclismos que asolaban la tierra, hasta la directa alusión a los próximos peligros que se cernían sobre México, como resultado del cambio de las influencias celestes imperantes. Los cimientos, con miras a con voz cuyo grave acento revelaba la singular trascendencia que atribuía al tema que estaba abordando. El azteca entre los aztecas planteó la urgente necesidad de lograr que su reestructurar el imperio desde funcionamiento estuviese acorde con las nuevas realidades cósmicas, para lo cual, se requería adoptar toda una serie de radicales medidas. Supresión de los sacrificios humanos, fomento a la libre expresión de las distintas peculiaridades que caracterizaban a cada uno de los pueblos conquistados, y fundamentalmente, propiciar por todos los medios el desarrollo de una profunda espiritualidad, lograda a través del sacrificio interior y consciente de todos los habitantes del imperio. Convenía, desde luego, convocar cuanto antes a una reunión de las distintas organizaciones religioso-culturales, con objeto de lograr su necesaria colaboración en las múltiples y decisivas tareas por realizar. Tlacaelel finalizó enunciando dramáticos vaticinios respecto a lo que podría acontecer si no se alcanzaban los fines propuestos. Siendo en gran medida lo existente en la tierra un reflejo de la realidad prevaleciente en los cielos, la falta de una armónica adecuación entre las actividades de los hombres y de los astros solo podía traducirse en funestas consecuencias para los primeros. Así pues, la subsistencia no solo del imperio, sino incluso de la ancestral herencia de México, se hallaban en juego, pues de no proceder en forma conveniente y oportuna, el cambio de influencias celestes terminaría por expresarse en la tierra mediante la acción de otros pueblos, quizás desconocidos hasta entonces por los aztecas, los cuales, acatando dictados cósmicos de los que tal vez ni siquiera serían conscientes, procederían a derribar la estructura del imperio por resultar esta contraria a las nuevas exigencias de los astros, y al hacerlo, pondrían en peligro el inmemorial y valioso legado del cual dicho imperio era depositario. Durante el transcurso de su exposición, Tlacaelel no dejó de observar el efecto que sus palabras estaban produciendo en quienes le escuchaban, percatándose fácilmente del estupor y confusión que se iban apoderando del ánimo de sus oyentes. Únicamente el rostro de Ahuizotl se mantenía impasible, sin que el menor movimiento de sus rasgos permitiese presagiar los pensamientos que cruzaban por su mente en aquellos instantes. En cuanto Tlacaelel terminó de hablar, Ahuizotl, sin siquiera dar cumplimiento al formulismo que disponía solicitar primero al emperador el uso de la palabra, dejó oír su voz, pronunciando con desafiante acento un popular poema. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá sitiar los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos está existiendo la ciudad. Las palabras de Ahuizotl, y particularmente el tono de franco reto con que habían sido proferidas, constituían la más evidente manifestación de su inconformidad con el criterio sustentado por Tlacaelel. El breve poema enunciado por el guerrero retumbó en las conciencias de los miembros del consejo con mayor estruendo que los aterradores tronidos de una tempestad, pues todos comprendieron de inmediato que una grave escisión, de incalculables consecuencias, amenazaba en forma inesperada la hasta entonces indestructible unidad del imperio. En virtud del profundo conocimiento que tenía del carácter de su hermano, Tizoc fue el primero en percatarse claramente de lo que había acontecido en la inflexible mente de Ahuizotl. Para el inmutable guerrero,
el imperio azteca representaba la más sagrada realización jamás llevada a cabo por los seres humanos, y todo intento que pretendiese modificar los fundamentos en que se sustentaba, constituía, ante sus ojos, una acción reprobable en extremo. Por otra parte, y como consecuencia de su singular sentido de responsabilidad, resultaba evidente que Ahuizotl debía considerar que le correspondía a él la misión de impedir que cualquier persona, así fuese el propio portador del emblema sagrado, atentase en contra de los que él consideraba inamovibles cimientos del imperio. Intentando aparentar una calma que estaba muy lejos de sentir, Tizoc preguntó si alguien más deseaba añadir algo en torno a lo expuesto por Tlacaelel. Un total mutismo acogió sus palabras. Comprendiendo que sería inútil prolongar por más tiempo la reunión, el emperador decidió darla por concluida, no sin antes anunciar su reanudación para el día siguiente, fecha en la cual debía llegarse a un acuerdo sobre el problema planteado. Las pisadas de los consejeros al atravesar el amplio patio enlosado resonaron con opresivo y ominoso acento. Tizoc presintió que aquellos rítmicos sonidos contenían el anuncio de un funesto augurio. El cauteloso avance de unas pisadas, deslizándose en las proximidades de su dormitorio, interrumpieron bruscamente el sueño de Tlacaelel. Era medianoche y al parecer reinaba la más completa calma en la alargada construcción, parte integral del Tecpancali, que servía de residencia al Cihuacóatl imperial. No existían, ni habían existido jamás, guardias que efectuasen una labor de vigilancia en aquel edificio. El profundo respeto que inspiraba la personalidad del azteca entre los aztecas había constituido siempre su mejor garantía de seguridad. Actuando con gran celeridad, Tlacaelel se incorporó del lecho, ciñó su cintura con un corto lienzo de algodón y cruzó sobre su pecho la doble cadena de oro de la que pendía el caracol sagrado. Después de esto, aguardó erguido y con una severa expresión de reproche reflejada en el rostro la aparición del misterioso visitante. El anciano sirviente que dormía en la habitación contigua a la de Tlacaelel había escuchado también los pasos del merodeador. Extrañado ante lo insólito del acontecimiento, se levantó presuroso y encendió una antorcha cuyo resplandor iluminó de inmediato un amplio espacio. Enmarcado por la luminosidad proveniente de la antorcha destacó al punto, en la puerta de entrada de la habitación que ocupaba el sirviente, la musculosa figura de Ahuizotl. El guerrero portaba en sus manos una gruesa y corta lanza. Su semblante mantenía la inescrutable inmutabilidad que le era característica. Comprendiendo que algo extrañamente anormal se encerraba en aquella inexplicable visita nocturna, el sirviente retrocedió alarmado, pretendiendo cubrir con su cuerpo la entrada que conducía al aposento de Tlacaelel. Un fuerte empujón le hizo rodar por los suelos, dejándole maltrecho y semi-inconsciente. Con rápido andar Ahuizotl penetró en la habitación. Tlacaelel observó la lanza del guerrero y adivinó al instante sus propósitos. Las miradas de ambos se cruzaron permaneciendo fijas una en otra durante un largo rato. Los ojos de Ahuizotl poseían la impersonal dureza de 2 cuentas de obsidiana. Las pupilas de Tlacaelel semejaban hogueras de volcánica energía. La sombra casi imperceptible de una paralizante vacilación pareció cruzar momentáneamente el rostro de Ahuizotl. La frialdad de su mirada se atenuó levemente por unos instantes y sus manos denotaron un ligero pero al parecer involuntario estremecimiento. Recuperando rápidamente su habitual dominio, Ahuizotl retrocedió unos pasos para cobrar impulso, al tiempo que levantaba la lanza para luego arrojarla con poderoso ímpetu. El arma atravesó velozmente la habitación y se estrelló con fuerza en el emblema sagrado que Tlacaelel ostentaba sobre su pecho. Ante el impacto, el pequeño y milenario caracol saltó hecho trizas, y la lanza, cuyo impulso se había amortiguado pero no detenido, se incrustó en el corazón del azteca entre los aztecas. Muy lentamente Tlacaelel fue inclinándose, resbalando poco a poco sobre la pared en la que se apoyaban sus espaldas, mientras mantenía los brazos abiertos y ligeramente separados del cuerpo. La sombra que de su figura proyectaba la luz de la antorcha semejaba, con increíble realismo, la silueta de una águila gigantesca cayendo desde lo alto. Finalmente, el heredero de Quetzalcóatl quedó tendido e inerte sobre el piso. Alejándose sigilosamente de la residencia del Cihuacóatl imperial, Ahuizotl recorrió buena parte de la dormida ciudad.
Al llegar a su casa, la abundancia de luces y el intenso movimiento que prevalecía en su interior le hicieron percatarse de que algo anormal había acontecido en su ausencia. Al observar la presencia de las parteras que atendían a su esposa, concluyó que de seguro se había producido el esperado y temido alumbramiento. Las alborozadas voces de los sirvientes confirmaron de inmediato sus suposiciones. El nacimiento había ocurrido ya, y contrariando todas las pesimistas predicciones, se había desarrollado normal y favorablemente. Tiyakapantzin se encontraba bien, al igual que el recién nacido, un varoncito que lucía fuerte y saludable. Después de hablar brevemente con su esposa, Ahuizotl penetró en la habitación donde se encontraba el niño. Las parteras le habían bañado con sumo cuidado y envuelto en ligeros ropajes, colocando bajo sus pies un arco y varias saetas, significando con ello cuál sería la misión que le tocaba en suerte desempeñar en el mundo. Al fijar su atención en el rostro del recién nacido, una incontrolable expresión de asombro reflejóse en el semblante de Ahuizotl. Las pupilas del niño poseían la misma inconfundible mirada que contemplara tantas veces en los ojos de Tlacaelel. De los ojos del pequeño brotaba ese fuego, vigoroso e incontenible, que había sido siempre la más destacada característica en la personalidad del forjador del imperio azteca. Tras de reflexionar sobre el hecho singular de que el nacimiento de su hijo hubiese ocurrido al mismo tiempo que la muerte de Tlacaelel, Ahuizotl llegó a la conclusión de que ambos seres debían constituir, en alguna forma del todo misteriosa e incomprensible, la dual manifestación de una misma y única energía. Mientras continuaba absorto en la silenciosa contemplación del nuevo ser, acudió a la mente de Ahuizotl el recuerdo de la extraña imagen que observara aquella misma noche en la habitación de Tlacaelel. El perfil de una enorme águila precipitándose en veloz caída, pasajera visión creada por la sombra que, al desplomarse herido de muerte, había proyectado la figura del azteca entre los aztecas. Repentinamente operóse una sorprendente transformación en las facciones de Ahuizotl. El rostro del guerrero perdió su granítica dureza, y sus ojos, que de acuerdo con la creencia popular no se habían humedecido jamás por llanto alguno, comenzaron a derramar copiosas lágrimas. Con voz apenas audible, pero en la cual resonaban acentos profetices, Ahuizotl pronunció el nombre, símbolo y destino, destino y símbolo, que habría de llevar el recién nacido durante su estancia en la tierra. Cuauhtémoc. Notas: 1. Teotihuacán. 2. El flechador del cielo. 3. Itzcoatl era hijo de Acamapichtli, que había sido el primer monarca azteca, y de una mujer de muy modesta condición pero famosa por su astucia y belleza. 4. El Mastlatl era un lienzo de algodón enrollado en torno a la cintura y el Tilmatli una manta que colgaba de los hombros. 5. El Macahuitl, calificado con acierto como la espada prehispánica, se elaboraba incrustando filosas navajas de obsidiana a ambos lados de un recio pedazo de madera aproximadamente 1 metro de largo por 20 centímetros de ancho. 6. La aceptación de Tlacaelel de aquellos símbolos le habría convertido de inmediato en rey y sumo sacerdote de los technochas. Su rechazo, efectuado ante la vista de incontables testigos, constituyó para todos no solo un claro testimonio de que tanto Itzcoatl como Toscuecuetzin contaba con su más completa aprobación, sino también una prueba evidente de que la misión que el heredero de Quetzalcóatl venía a desempeñar dentro de la sociedad technocha era de un carácter superior y diferente a la del monarca y sumo sacerdote. 7. Al comprender que habían perdido la partida y que muy posiblemente la ira popular se desataría en su contra, los integrantes del Consejo del Reino habían optado por abandonar Tenochtitlan para ir a refugiarse en Azcapotzalco, reconociendo así abiertamente quién era en verdad el amo al cual habían estado sirviendo. 8. Por ser uno de los hijos menores de Tezosomoc, rey de Azcapotzalco y creador del poderío Tecpaneca, Mastla contaba al nacer con muy escasas probabilidades de heredar el reino de su padre, sin embargo, haciendo gala de una astucia y capacidad de intriga poco comunes, había logrado imponerse a todos sus hermanos, dando muerte a varios de ellos, y adueñarse del poder. 9. Coyote hambriento. 10. México. Lugar en donde se unen el sol y la luna. 11. Consejero principal del monarca. 12. O sea, el juego de pelota, designación desde luego errónea, originada en la natural incapacidad en que se hallaban los conquistadores españoles para desentrañar el complejo simbolismo de esta ceremonia. 13.
Estos individuos eran considerados como auténticos símbolos de los cuerpos celestes. El principal elemento de juicio que se utilizaba para efectuar la selección de estas personas era el análisis de las influencias ejercidas sobre ellas por los astros como resultado del lugar y momento de su nacimiento. 14. Designación que se daba al recinto en donde se efectuaba la ceremonia. 15. La primera tenía lugar en el día y la segunda por la noche. 16. Huitzilopochtli era a un mismo tiempo un símbolo del planeta Marte y una deidad solar, o más exactamente, constituía una representación de las influencias que ejercía el planeta Marte sobre la Tierra cuando sus fuerzas se conjugaban con la energía del Sol. Los toltecas del Segundo Imperio habían designado a esta misma influencia celeste con el nombre de Tezcatlipoca Azul. 17. La residencia de Tlacaelel se encontraba a un costado del Templo Mayor y formaba parte del Tecpancali, o sea del conjunto de edificios donde habitaban el rey y las principales autoridades tenocas. 18. Con motivo de este incidente, las autoridades aztecas ordenaron la constitución de una guardia especial para la vigilancia del mercado y crearon un tribunal que tenía por objeto dirimir cualquier controversia que se suscitase dentro del mismo. 19. La prodigiosa capacidad de resurgimiento que caracterizara al mundo náhuatl, que en la época de los aztecas ya había sido objeto por lo menos de dos terribles devastaciones debido a las invasiones de pueblos bárbaros provenientes del norte, se explica en buena medida por los profundos y en verdad asombrosos sistemas de enseñanza que le eran propios, los cuales tenían como objetivo fomentar al máximo la potencialidad creativa de los educandos, hasta lograr dotarlos, según poética expresión, de un rostro y un corazón. 20. Como es lógico suponer dadas las ingentes dificultades de la empresa, los caballeros tigres que llegaban a convertirse en caballeros águilas eran siempre muy escasos. Sin embargo, a pesar de lo reducido de su número, la actividad de este pequeño grupo resultó trascendental a todo lo largo de la existencia del Imperio Azteca. 21. Al constituirse el imperio, el antiguo Consejo Consultivo del Reino habíase transformado en el Tlatocan o Consejo Imperial. 22. Los otros tres miembros del Consejo Supremo eran el Cihuacóatl y los reyes de Texcoco y Tlacopan. El Cihuacóatl era el consejero más importante del monarca y la principal autoridad en cuestiones judiciales. A partir de la restauración de la Orden de los Caballeros Águilas y Caballeros Tigres, correspondería siempre al máximo dirigente de esta orden ocupar el cargo de Cihuacóatl Imperial. Los dos reyes aliados actuaban exclusivamente como consejeros, sin poseer facultades de decisión en las cuestiones internas del gobierno azteca. 23. La vasta red de diques con que los aztecas habían logrado un perfecto control de los grandes volúmenes de agua existentes en los lagos del valle, fue para los españoles motivo de particular admiración. Durante el sitio de la Gran Tenochtitlan los diques quedaron inutilizables al ser perforados en incontables sitios con el fin de permitir la movilidad de los pequeños bergantines artillados utilizados por los conquistadores para cañonear la ciudad. La destrucción de los diques habría de convertirse en el origen de graves vicisitudes para la capital de la Nueva España, que en varias ocasiones padeció de terribles inundaciones. Tanto en la etapa colonial como en el porfiriato y en la época actual, se han venido realizando importantes obras de ingeniería, a un costo increíblemente elevado, tendientes a combatir la amenaza de las inundaciones que pende sobre la Ciudad de México. En todos los casos, el sistema utilizado para ello ha sido el de construir canales de superficie o profundos túneles a través de los cuales poder sacar el agua fuera del valle. El empleo continuado de este procedimiento ha ocasionado un trastorno total en el equilibrio ecológico del valle. Los grandes lagos se han secado y de sus secos lechos de tierra se levantan insalubres polvaredas, una gran parte de la vegetación ha desaparecido, incluyendo vastas extensiones boscosas. El subsuelo se ha resecado provocando un incontenible hundimiento del terreno, numerosas especies de animales se han extinguido, e incluso el clima se ha visto alterado. Así pues, y con base en los hechos anteriormente mencionados, puede afirmarse que la solución que para resolver el problema de las inundaciones en el Valle de México adoptaron en su tiempo Nezahualcóyotl y los aztecas, fue mucho más acertada e inteligente que las que posteriormente han venido aplicándose, con idéntico fin, a partir de entonces. 24. Flor. Este día era considerado por los aztecas como particularmente favorable para el desarrollo de las bellas artes, especialmente en lo que respecta a la danza, la poesía y el canto. 25.
debido quizás a las condiciones en que se había producido su rescate, así como a su determinante participación en los valiosos descubrimientos llevados a cabo por la expedición. Los aztecas consideraron a Macuilxóchitl un testimonio personificado de la capacidad de sobrevivencia del espíritu que animaba a los habitantes de la tierra de sus mayores, una especie de símbolo viviente de Aztlán, otorgándole los más diversos honores. Fue consagrada al culto sacerdotal y adoptada como hija por el propio Tlacaelel. A partir de entonces, el heredero de Quetzalcóatl veló con esmero por la educación de la niña, manifestando por ella un profundo y sincero afecto. El augurio contenido en el nombre de la pequeña habría de cumplirse plenamente. Macuilxóchitl llegaría a ser, con el tiempo, una de las más destacadas poetisas del mundo náhuatl. 26. Chalchiunenetzin era hermana del emperador Axayácatl y, al igual que todos sus hermanos, había dado muestras desde pequeña de una superior inteligencia. Una periódica y virulenta infección en las encías había afeado su rostro, imprimiéndole un aspecto de prematura vejez. A pesar de lo desfavorable de su apariencia, Chalchiunenetzin había celebrado un buen matrimonio a juicio de todos, pues se hallaba casada con Moquihuix, personaje de indiscutible talento que desempeñaba el cargo de gobernador de Tlatelolco. 27. Moquihuix era caballero tigre y, a pesar de que en varias ocasiones había sido propuesto para caballero águila, no se le había otorgado dicho grado, pues varios de los dirigentes de la orden, incluyendo al propio Tlacaelel, opinaban que si bien le sobraban valor e inteligencia, estaba aún muy lejos de poseer la elevada espiritualidad que se requería para ostentar tan alta distinción. 28. Estas fiestas duraban 10 días y concluían en fecha equivalente al 24 de junio del actual calendario. El objetivo fundamental de las mismas era el de subrayar la trascendencia del solsticio de verano. 29. Tlazolcotl, diosa del pecado o de la basura, comedera de inmundicias. Se le representaba en los códices con el cuerpo pintado de amarillo. 30. A la llegada de los españoles, los comerciantes aztecas, pochtecas, habían adquirido ya una preeminente posición dentro de la sociedad tenochca, pues su figura se aproximaba en buena medida al prototipo de sacerdote militar que constituía el ideal de esta sociedad. Los comerciantes destacaban por su religiosidad, sabían convertirse en diestros guerreros cuando la ocasión lo requería, y proporcionaban a las autoridades imperiales la mayor parte de la información que éstas necesitaban de las poblaciones que proyectaban conquistar. 31. Aguas divinas sin fin. 32. Como se recordará por lo relatado en el capítulo primero de esta obra, Seacatl Quetzalcóatl, emperador tolteca y portador del emblema de la deidad del mismo nombre, tras de su derrota y expulsión de Tula, inició en unión de sus partidarios una larga marcha hacia el sureste. Al pasar por la ciudad de Chololán, vencido por la frustrante desesperación que le dominaba, se despojó del caracol sagrado arrojándolo al suelo y rompiéndolo en 2 pedazos. A partir de entonces el venerado emblema había quedado dividido en 2 partes. Una de ellas permaneció en Chololán y era portada por el sumo sacerdote de la Hermandad Blanca de Quetzalcóatl. La otra mitad había sido llevada por el propio Seacatl hasta Uxmal y entregada al más elevado representante del sacerdocio maya. 33. El Sol, o más exactamente las fuerzas cósmicas que éste representa. 34. El diálogo en náhuatl relativo a este episodio, que al igual que el relato de todas las acciones de Tlacaelel ha sido conservado fidedignamente por la tradición oral, deja ver muy claramente que el azteca entre los aztecas hace un juego de palabras con el término mariposillas, papalototon, utilizándolo con un doble sentido, o sea dándole la acepción popular que lo empleaba para designar a las mujeres de la llamada vida fácil. La anécdota en cuestión resulta particularmente interesante, pues es la única que nos revela a un Tlacaelel dotado de sentido del humor, sin que desde luego no sea posible dilucidar, a través de este solo hecho, si dicha característica formaba realmente parte de su personalidad, o si lo ocurrido fue tan solo un episodio aislado, que tuvo lugar en una época en que el forjador del imperio azteca tenía ya una edad muy avanzada. 35. Centeotl, anciano sacerdote de Chololán de quien Tlacaelel recibiera la mitad del caracol sagrado de la cual era depositario. Ver capi de esta obra. 36. Cuculcán, nombre dado por los mayas a Quetzalcóatl. 37. En otras palabras,
Lo que Napio Situn afirmaba era que se iba a operar un cambio en las energías cósmicas predominantes en México, y que las provenientes de la unión del Sol y Venus prevalecerían sobre las que conjuntamente irradiaban el Sol y Marte. Si este tipo de historias te acompañan, te hacen pensar o simplemente te ayudan a desconectarte, suscríbete a Alrededor de la Fogata, deja tu comentario y comparte este episodio. Aquí seguimos, contando historias sin prisa, para quien todavía sabe escuchar.